Así que, bueno, pues buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los que nos veréis después a través de nuestro canal de YouTube. Os damos la bienvenida y, bueno, pues voy a compartir el PPT que he preparado para, para esta tarde, para esta clase, en la que vamos a dar continuidad al estudio del libro de los espíritus. Hoy vamos a ver estos ítems dedicados al estudio de los ángeles y de los demonios que vamos a encontrar, como ya sabéis, en el libro segundo, en el capítulo 1, que nos habla sobre los espíritus. En las clases anteriores hemos estado ya tratando el tema de la progresión de los espíritus y en este estudio que podéis ver en las dos clases anteriores, hemos hablado de algunos aspectos relativos al bien, al mal, sobre si los espíritus retrogradan, etcétera, etcétera. Cuestiones muy, muy interesantes para, bueno, que van a llevar a Allan Kardec a plantearse esta cuestión de los ángeles y los demonios. Conociendo el método eh, que utilizaba Allan Kardec para sus investigaciones, para sus estudios, pues no se extraña que llegara a hacerse algunas preguntas sobre algunos temas que han acompañado a la humanidad durante toda su evolución, ¿no? Durante toda su historia. Y estos temas, los relativos a los ángeles y los demonios, son temas clave, porque además son temas que pertenecen eh, o que están muy arraigados, ¿no? No solamente en la superstición o en las leyendas populares y en la cultura de los pueblos, sino también en las religiones, ¿no? Eh, si leemos o conocemos, aunque sea a grosso modo, eh, algunas cuestiones relativas a las religiones, no solamente a las cristianas, sino también a la islámica, al propio judaísmo, vamos a encontrar estas figuras eh, tan habituales y tan reconocibles para nosotros como son las de los ángeles y los demonios. Por lo tanto, Allan Kardec pues, quiso también indagar en estas figuras tan interesantes que, como digo, hacen parte también de nuestros arquetipos, ¿no? En la pregunta 128 del libro de los espíritus, eh, Allan Kardec pregunta sobre esos seres a quienes llamamos ángeles, arcángeles, serafines, y se pregunta sobre si forman una categoría especial de diferente naturaleza que los otros espíritus. Y fijaros aquí, Allan Kardec se refiere a esas categorías eh, que nos han sido ofrecidas fundamentalmente por la teología de la Iglesia. Hay un estudio sobre esto que se llama geología, ¿no? Donde se habla de estos ángeles, de estos arcángeles, de estos serafines, ¿no? Lo que se llama la corte celestial, lo que tiene que ver con ese mundo de estos enviados de la divinidad, en este caso de nuestro Dios, ¿no? Para, bueno, hacer cumplir sus designios, que es fundamentalmente bueno, su misión. Y también, como no puede ser de otra manera, pues ser mensajeros, ¿no? Mensajeros de Dios en la tierra. Se han comunicado, si cogemos el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo estos arcángeles, estos ángeles, pues han sido un poco el vínculo o los correos entre Dios y los profetas. Los vamos a encontrar, por ejemplo, en la anunciación de la llegada de Jesús a la tierra, ¿no? Cuando el arcángel se presenta delante de María para anunciarle su inminente estado de buena esperanza. Es decir, hay una relación muy estrecha de estas figuras eh, con los hombres, con los seres humanos, ¿no? Y como digo, lo vamos a encontrar en todos los pueblos, en todas las culturas, igualmente estas figuras desde muy, muy antiguo, ¿no? Bueno, pues como digo, Allan Kardec pregunta si estos espíritus forman una categoría diferente, de especial, de una naturaleza
especial, ¿no? En cuanto a los otros espíritus, sí, los espíritus le dicen que no, que son lo que nosotros llamamos espíritus puros, aquellos espíritus que están en lo más alto de la escala y reúnen todas las perfecciones. Si recordamos, ahora lo vamos a ver, la escala espírita, vamos a ver que estos espíritus hacen parte de ese último escalón de esa escala, valga la redundancia, ¿no? Allan Kardec nos dice que la palabra ángel despierta generalmente la idea de perfección moral, pero que de una manera habitual, eh, cuando hablamos de un ángel, hablamos de todos los espíritus buenos y malos que existen fuera de la humanidad, ¿no? Porque si recordamos aquellos ángeles, eh, Lucifer, Lucifer también es un ángel dedicado o cuya misión es hacer el mal, es confundir, es también el ángel de la luz, del conocimiento, que es exactamente lo que significa su nombre, pero bueno, siempre se le atribuye, ¿no?, ser ese príncipe de las tinieblas, ese príncipe del mal, ¿no? Ángeles de la luz, ángeles de las tinieblas. ¿eh? Pero en este caso la palabra ángel es sinónimo de espíritu o genio. Aquí, haciendo esta aclaración, Allan Kardec lo que nos dice es que tomamos la palabra en su acepción buena, ¿no? Aquí cuando hablamos de ángeles, cuando Allan Kardec está hablando, está preguntando a los espíritus sobre los ángeles, los arcángeles, etcétera, se está refiriendo a los espíritus buenos. En definitiva, le dicen que no son seres especiales, son los espíritus puros, los que van a estar en lo más alto de esa escala y que van a reunir toda la serie de perfecciones. Vamos a ir un momentito solo por recordar a la escala espírita. Son los espíritus entonces que pertenecerían a ese primer orden, espíritus puros. ¿Y cuáles son las características de estos espíritus puros? Pues que la materia ya no tiene ninguna influencia sobre ellos, que tienen superioridad moral e intelectual absoluta con respecto a los espíritus de los otros órdenes. ¿Por qué recalca en los espíritus en la escala espírita y Allan Kardec esta cuestión? Porque la superioridad intelectual y moral absoluta con mayúsculas solo la tiene Dios, que es perfecto en todos los sentidos. No ha alcanzado, ninguno de nosotros podemos alcanzar ese estado de perfección. Somos seres perfectibles, y alcanzaremos la perfección a la que estamos destinados, pero desde luego nunca seremos dioses, ¿no? Entonces habla de esa superioridad moral e intelectual absoluta con respecto a los que queden por debajo, a los que quedamos por detrás, ¿no? Ellos tienen en ese sentido todo el conocimiento que les está destinado a tener y toda la moralidad que les está destinado a tener como espíritus puros. Y en esta investigación, en estas preguntas que Allan Kardec va a ir desarrollando y que culminará con los capítulos correspondientes en la obra El cielo y el infierno, a la que también vamos a aludir ahora, pero que yo os invito a leer y a releer, porque ahí hace un estudio mucho más profundo de lo que son los ángeles, estas figuras, tanto ángeles como demonios, en otras religiones, en la doctrina de la Iglesia y lo que significan para el espiritismo. Esta pregunta es una pregunta que tiene mucho sentido, mucho significado y, y que es bastante habitual en las personas que se acercan al espiritismo, ¿no? Tengamos en cuenta que está muy de moda eh, de unos años para esta parte toda la cuestión de la geología y también muchas personas que dicen, eh, bueno, ser medios o traer mensajes de estos ángeles, ¿no? De estos ángeles, de estos arcángeles, leen el tarot, por ejemplo, a través de los ángeles, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una pregunta que se hace bastante a menudo dentro de las personas que se acercan al movimiento espírita, ¿no? Porque tenemos la idea de que estos seres han sido creados perfectos, son
puros desde el principio, son seres absolutamente fuera y que nunca han tenido nada que ver con nuestra condición humana. Y aquí Kardec muy pertinentemente pregunta sobre esto. Estos espíritus que están en nuestro imaginario, en nuestras tradiciones, hacen parte de la cultura, hacen parte del arte, de la música, han recorrido todos los grados. Y los espíritus le dicen que sí, que han recorrido todos, pero que unos, por supuesto, aceptan su misión sin murmurar y llegan más pronto, es decir, que unos comprenden desde un principio mucho mejor cuáles son sus designios, cuál es su tarea, ¿no? De moralización, de adquisición de conocimientos, y llegan más pronto a esa meta, mientras que otros sin embargo, pues bueno, tardan más o menos tiempo en alcanzar esa perfección, pero que por supuesto estos espíritus, como nosotros mismos, han sido creados simples e ignorantes, exactamente igual que cada uno de nosotros, con la diferencia de que, y han recorrido todos esos grados de la escala, unos de una manera más rápida, más pronta, más clara, porque han comprendido mejor desde el principio y otros pues se han ido retardando más. Pero esta condición de espíritus puros, esta condición de ángeles, la alcanzaremos todos llegado el momento. Volvemos a la escala espírita y allí en el ítem 113 se nos dice que estos espíritus puros son la primera y la única clase, ¿no? Que han recorrido todos los grados de la escala y que se han despojado en ese recorrido de todas las impurezas de la materia. Han alcanzado, como he dicho antes, el grado de suma perfección que es susceptible para todos nosotros y que ya no han de sufrir pruebas, no han de sufrir expiaciones, no tienen que encarnar en cuerpos perecederos y que viven la vida eterna en el seno de Dios. Pero fijaros, no están obligados a la reencarnación, lo cual sí deja esta frase tal y como está expresada en el libro de los espíritus, la puerta abierta a que en determinadas ocasiones estos espíritus, como fue el caso de nuestro Maestro Jesús, encarnen para llevar adelante una misión especialmente encomendada para ellos, aún no estando ya obligados a ninguna reencarnación. Nos dicen también que gozan de una dicha inalterable porque ya no sufren nuestras necesidades ni están tampoco expuestos a las vicisitudes de nuestra vida material. Pero esto también es una pregunta que se formula a menudo. Esa felicidad no tiene nada que ver con la ociosidad, no tiene nada que ver con estar en ese cielo ideado, ¿no? Por las diferentes religiones en las que los espíritus están ociosos únicamente, dedicados a alabar a Dios, a alabar a su creación, tocando el arpa, todas estas cosas que de alguna manera se nos ha transmitido, ¿no? Sino eh, es que esa dicha tiene que ver con las tareas, ¿no? Que vienen a realizar, porque son mensajeros, son ministros de Dios, eh, ellos contribuyen a la conservación de la armonía universal, mandan a todos los espíritus, tienen ese poder de mando sobre todos los espíritus que les son inferiores, ayudan a otros a perfeccionarse, nos ayudan a todos a perfeccionarnos, nos enseñan también cuál es el camino que tenemos que seguir más rápido para conseguir ese estado, ¿no? de plenitud, de conocimiento, de perfección intelecto-moral. Y nos dicen también que para ellos esa ocupación es una ocupación agradable la de asistirnos a nosotros, ¿no? En sus apuros, inspirándonos, intuyéndonos para el bien, dándonos fortaleza delante de las expiaciones, de las pruebas eh, que tenemos que pasar y que tan a menudo nos alejan, ¿no? De esta felicidad. Eh, Nos dice también una cosa muy interesante y es que podemos comunicarnos con ellos, podemos comunicarnos con estos espíritus puros. Ahora bien,
sería, nos dicen, muy presuntuosos de nuestra parte pretender tenerlos a nuestro servicio, tenerlos constantemente a nuestras órdenes. Vemos aquí entonces la importancia de comprender esta cuestión de la progresión de los espíritus, de entender que no hay dentro de esta escala espírita espíritus privilegiados, espíritus que han sido creados desde el primer momento perfectos y únicamente para el bien, de la misma manera que lo vamos a ver ahora cuando hablemos de los demonios, tampoco hay espíritus dedicados exclusivamente al mal y condenados a hacer el mal por los siglos de los siglos, ¿no? Por toda la eternidad. Esto no es así y la razón nos dice que no puede ser así, porque dentro de nuestros propios ámbitos, de nuestro propio ambiente, podemos observar eh, espíritus encarnados, ¿no? Que están en diferentes grados evolutivamente hablando, en todos los sentidos, tanto moral como intelectualmente. Vemos personas, ¿no? Que ya de manera natural la bondad, el amor, los buenos pensamientos, los buenos sentimientos emergen en ellos espontáneamente, sin ningún tipo, mientras que observamos a otros que todavía en muchas ocasiones tenemos que hacer enormes esfuerzos, ¿no? Para conseguirlo. Esto nos dice que dentro de lo que nosotros, de la estrechez de lo que nosotros podemos observar, vemos esa progresión, vemos personas también que en el corto plazo de una vida física avanzan, evolucionan, cambian, mejoran, ¿no? Mientras otros se quedan estancados. Todo esto forma parte de la observación de nuestro mundo y atendiendo a esas observaciones que Allan Kardec también hacía estas reflexiones y se hacía estas preguntas. En la 130, él pregunta lo siguiente, dice, si es errónea la opinión de que existen seres creados perfectos y superiores a las demás criaturas, ¿cómo se explica que esté en la tradición de casi todos los pueblos? Efectivamente esto es así, estos seres mitológicos, si queremos verlo así, forman parte de nuestra cultura desde el principio de los tiempos. Estos seres han estado en perpetuo contacto con la humanidad de una forma u otra, de una forma eh, casi continua, ¿no? Y comunicándose, intuyendo, inspirando, apareciéndose incluso, ¿no? Las apariciones de estos espíritus puros están recogidas en todas las tradiciones, en la historia de todos los pueblos. Y entonces los espíritus le contestan, entiende que tu mundo no es eterno y que mucho antes de que existiese había espíritus que ya habían alcanzado el grado supremo. Los hombres entonces pudieron creer que dichos espíritus siempre habían sido así. Y fijaros qué interesante esta respuesta de los espíritus, porque todavía no hemos hablado de ella, pero hablaremos en su momento de la pluralidad de mundos habitados, de esos mundos que también para los que también existe una escala y para los que también existe un progreso de esas humanidades que habitan estos mundos. Estos espíritus que están tan adelantados con respecto a nosotros, nos hablan de otras humanidades, nos hablan de otras creaciones, nos hablan de otros mundos en los que estos espíritus han podido desarrollarse, han podido hacer ese progreso y seguir ascendiendo hasta alcanzar ese estado de espíritu puro. Y repito, ellos, en cuanto a lo que tiene que ver con sus misiones, en lo que tiene que ver con aquello que hemos visto que les gusta hacer, vienen a comunicarse con nosotros, espíritus mucho más imperfectos, trayendo informaciones, trayendo para nosotros progreso, trayendo para nosotros enseñanzas sublimes. Dentro de esa categoría, repito, de espíritus puros, de espíritus con conocimiento, de espíritus buenos, vamos a encontrar, por supuesto, a Jesús, que en la pregunta 625 del libro de los espíritus, que veremos en su momento, ya se nos dice que es el espíritu más puro que ha venido a la tierra, pero además
vamos a encontrar a otros espíritus como Buda, como el propio Mahoma, como Krishna, otros espíritus también que vinieron a dar impulso con sus misiones a nuestra humanidad, trayendo para nosotros esas enseñanzas universales, el conocimiento de las leyes universales, ¿no? Que era tan necesaria para sacar a la humanidad de su ignorancia, ¿no? De esa oscuridad. En el libro El cielo y el infierno, eh, hablando, refiriéndose a los ángeles, pues se nos cuenta precisamente esto, ¿no? Cómo en los libros sagrados, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en el caso nuestro, que somos católicos, vamos a encontrar esa intervención constante, como he dicho, de estos seres. Y dice concretamente que Dios se sirve de su ministerio, es decir, de su misión, para intimar su voluntad, para anunciar acontecimientos futuros, acontecimientos importantes, ¿no? Y además también vamos a ver sobre todo en el Antiguo Testamento cómo los ángeles van a ejecutar, van a ser ejecutores de la justicia de Dios o por el contrario de su misericordia, ¿no? Aquí, en estos extractos del cielo y el infierno, estamos hablando de los ángeles desde el punto de vista de la Iglesia Católica, ¿no? Pero también los vamos a encontrar en las religiones politeístas, en la mitología, ¿no? Al final son seres que están también muy relacionados con los personajes mitológicos de todas las culturas, ¿no? Fueron también en muchos casos tomados como dioses mismamente, ¿no? eh, y nos recuerda el culto que los paganos ofrecían a los buenos y a los malos genios, ¿no? Que no era más que, bueno, pues una degeneración de ese dogma primitivo. El espiritismo que nos dice, pues en el ítem 14 de esta obra, El cielo y el infierno y la justicia divina, nos explica al respecto de ellos esta cuestión de que la humanidad no está restringida únicamente a la tierra, ¿no? Eso es lo primero que nosotros, como espíritas, tenemos que saber. Es que la humanidad no es solamente la humanidad que puebla la tierra, sino que hay otros mundos en el espacio que han sido ocupados, mundos incluso que ya han desaparecido, ¿no? Porque los mundos también tienen sus ciclos, tienen sus evoluciones y, eh, y que esa humanidad ocupará también, esos espíritus ocuparán también los mundos que se van formando, ¿no? En el universo material. Son mundos que tenemos que saber que Dios está creando desde el principio, por toda la eternidad, que Dios crea sin cesar, constantemente. Por lo tanto, antes de que la tierra, nuestra tierra, existiera, por antigua que pensemos que es, pues va a haber una serie de espíritus que han encarnado en otros mundos y que van a recorrer todas esas etapas de la escala espírita, de esa escala evolutiva. Nosotros somos espíritus, bueno, de una formación, como bien dice el cielo y el infierno, más reciente, más reciente. Y tenemos que tener en cuenta que nuestro mundo es de los más primitivos dentro de esa escala de mundos, es un mundo de expiación y pruebas. Por lo tanto, tenemos todavía que recorrer una serie de mundos, una serie de etapas para que podamos llegar a ese estado de espíritu puro. Pero aquellos que empezaron ese proceso en otros mundos, en otros sistemas de mundos, muchos de los cuales, como bien dice este ítem, ya no existe, llegaron antes, han llegado ya al fin, antes de que nosotros hubiéramos salido aún todavía de las manos del Creador, hubiésemos sido ni siquiera todavía creados, ¿no? Puesto que esa creación es eterna, es incesante. Eh, Nos dice en el ítem 15 que así se encuentra realizada la gran ley de unidad de la creación, que Dios jamás, jamás, jamás ha estado inactivo. Esto es algo que también nos cuesta mucho
en nuestra mente, ¿no? Pensar. Dios no ha estado nunca inactivo, siempre está creando, siempre ha tenido espíritus puros, experimentados e iluminados para transmitir sus órdenes, para la dirección de todas las partes, para direccionar todas las partes del universo. Estos espíritus puros, cuando estudiamos la escala espírita, ya hablamos de que son co-creadores de mundos, co-creadores de sistemas que cuidan, que velan, ¿no? Por la armonía del universo. Desde los detalles macroscópicos hasta los microscópicos, ¿no? Entonces no ha tenido Dios la necesidad nunca de crear seres perfectos, seres libres de cargas. Todos, nos dice el cielo y el infierno, antiguos o nuevos, han conquistado sus grados en la lucha y por su propio mérito. No, esta cuestión, ya la hablamos en las clases pasadas, es también muy importante tenerla presente, tenerla en cuenta. Dios nos deja el mérito de nuestras propias obras, de nuestros avances, de nuestros retardos, eh, y es lo que ha querido, ¿no? Que evolucionemos, que crezcamos, que tengamos el mérito de nuestras propias realizaciones, ¿no? Porque esta es la manera de cumplir con esa justicia de Dios, ¿no? Si hubiera creado seres privilegiados, entonces, ¿cuál sería nuestro papel? ¿Por qué a ellos sí y a nosotros no? ¿Por qué ellos creados ya perfectos y creados en el sumo del conocimiento, en el sumo moral, y nosotros, mientras tanto, pasando penalidades, angustias, pruebas, expiaciones? ¿Qué sentido tendría esto en cuanto a la justicia de Dios? Pues nos hablaría de que Dios no es justo, de que Dios no es perfecto, ¿no? Em, Estos espíritus han sido, como nosotros, creados sencillos e ignorantes, sin conocimiento, como hablamos en las clases anteriores, sin conciencia del bien y del mal, pero aptos para adquirir todo aquello que nos falta. Y lo adquirimos como a fuerza de trabajo, a fuerza de disciplinarnos, a fuerza de conocernos. Por lo tanto, el fin, que es la perfección, es el mismo para todos. Es en virtud de nuestro libre albedrío, es en virtud y en razón de nuestros esfuerzos que llegaremos antes o después. Todos tenemos los mismos grados que recorrer y el mismo trabajo que realizar. Dios no facilita a unos mientras perjudica a otros. Siendo justo, no tiene preferencia por ninguno. El alma al principio, lo mismo, ya lo vimos, ¿no? Lo mismo que el niño, tiene falta de experiencia y por eso es falible, por eso nos equivocamos, por eso erramos, porque no tenemos la experiencia. Es necesaria la experiencia, la vivencia en carne propia para poder aprender, para poder extraer las consecuencias morales y las consecuencias que se derivan de nuestros actos, de nuestras elecciones buenas y malas. Y necesitamos que Dios nos dé los medios para adquirirla. Los ángeles entonces serían, resumiendo, las almas de los hombres que ya han alcanzado ese grado de perfección que nos corresponde, que es con la concedida a nosotros como seres humanos, gozando de esa plenitud prometida. Eh, Antes de haber conseguido el grado supremo, gozan de una dicha relativa a su adelanto. Cada uno de nosotros, dependiendo de en qué punto de la escala espírita en la que nos hallamos, vamos gozando, ¿no? Cuanto más alto en la escala, más dicha podemos sentir o podemos presentir, ¿no? Pero siempre será relativa a nuestro grado de adelanto dentro de esa escala. Pero, repetimos, no consiste en esa ociosidad, ¿no? Que se nos ha vendido, sino en las funciones que Dios tiene a bien confiarnos y que, bueno, pues se sienten dichosos en cumplir porque esas ocupaciones son un medio de progreso. Y aquí tenemos la otra cara de la moneda, la de los demonios. Allan Kardec hace la misma pregunta, es decir, ¿es posible que haya seres condenados al mal durante toda la eternidad, que hayan sido creados ya así para el mal, para hacer el mal? ¿Qué sentido tendría eso? Y Allan Kardec pregunta, ¿existen demonios en el sentido que se da a esta palabra, es decir, en el sentido de espíritus malos, espíritus malignos?
Y dicen los espíritus, si hubiese demonios serían obra de Dios. Y sería Dios justo y bueno si hubiese creado seres eternamente consagrados al mal e infelices. Si existen demonios, fijaros qué interesante, residen en tu mundo inferior y en otros semejantes. Los hombres hipócritas son los que hacen de un Dios justo un Dios perverso y vengativo. Esos hombres que creen complacerle con las abominaciones que en su nombre cometen. Dios mío, yo al leer esta pregunta he pensado en tantas cosas porque es algo que últimamente, en los últimos tiempos, más siempre se ha oído, pero en los últimos tiempos más que nunca, eh, esta cuestión de hacer las cosas en nombre de Dios, de arrogarse que tenemos una misión porque Dios está con nosotros, porque Dios nos acompaña a hacer guerras, a hacer sufrir, causar sufrimientos indescriptibles a otros hermanos de humanidad en el nombre de Dios, se ha hecho siempre, ¿no? Pero es sorprendente que en estos tiempos que la ignorancia, en fin, debería de ser combatida con la educación, pues está en pleno apogeo, ¿no? Esta cuestión de las misiones que se arrogan, sobre todo algunos políticos, de venir en nombre de Dios a hacer justicia, invadir países en nombre de Dios. En fin, me parece tremendo, tremendo, ¿no? Porque estos verdaderamente son estos demonios, ¿no? De los que nos habla el espiritismo. Nos dice Allan Kardec en las aclaraciones de estos ítems que la palabra demonio no implica en su acepción la idea de un espíritu malo, ¿no? Es en la acepción moderna y en las tradiciones que han venido después que se ha dado este sentido a la palabra porque demonio viene de la palabra daimon, es una palabra de origen del griego, ¿no? Que era aplicable tanto a espíritus buenos como a espíritus malos. No tenía nada que ver con la maldad en sí misma, ¿no? Sin embargo, los demonios en la acepción vulgar de la palabra suponen, nos dice Kardec, que esos seres maléficos que serían pues eso, una creación de Dios. Entonces, volvemos otra vez, un Dios que es soberanamente justo, que es soberanamente bueno, no puede haber creado seres eternamente condenados a hacer el mal. Y por supuesto, si no fueran obra de Dios, entonces serían como Él. Y aquí podríamos hablar, aunque no es el momento, de esta teoría de los ángeles caídos, de estos ángeles que se rebelan, ¿no? Que son los demonios, que es Lucifer, que se revela contra el Creador y que, en fin, tantas contradicciones en sí misma tiene la historia, ¿no? ¿Cómo es posible que un espíritu puro, como es un ángel, al que se le presupone que ha alcanzado todo el conocimiento, todo el grado de moralidad que le está destinado en esa perfección, de repente se revele contra Dios y se convierta en un espíritu dedicado al mal, ¿no? Cuando hablamos de rebelarse contra Dios, estamos hablando de egoísmo, de orgullo, de rebeldía, de ira, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es absolutamente inconcebible visto, claro, por supuesto, desde la perspectiva que nos ofrece la doctrina espírita, desde la enseñanza que nos ofrecen los espíritus. Dios no habría podido crear ni hubiera querido crear algo así o dar lugar a algo así, ¿no? Entonces, nos dice Allan Kardec en este sentido que la primera condición de toda doctrina es la de ser lógica y que esta doctrina cae por esta base esencial y que puede caber en pueblos supersticiosos, en pueblos atrasados, ¿no? En los que también se daba lugar a la adoración de divinidades maléficas, ¿no? Incluso a la existencia de estos demonios. Sin embargo, para quienes aceptamos, como dice Kardec, esa voluntad de Dios, no podemos, esa bondad, perdón, no voluntad, esa bondad de Dios infinita, pues no podemos pensar como algo lógico que haya podido crear estos seres
de alguna manera destinarlos al mal, destinados eternamente a hacerlo de manera perpetua, ¿no? Porque eso equivaldría a negar esa bondad de Dios y muchas personas se parapetan, como dice Allan Kardec, en esta cuestión de que Jesús habla en el Nuevo Testamento varias veces acerca de estos demonios, claro que sí, y desde luego nadie lo duda. Primero, que tengamos la certeza de que esto fue así, ¿no? Después, entender la forma alegórica en la que Jesús de alguna manera se expresaba, ¿no? Delante de este pueblo, pues ignorante, carente de muchos conocimientos y a los que había que impresionar, ¿no? Con figuras potentes, con figuras duras, ¿no? Que les hicieran reflexionar acerca de sus actitudes y de las consecuencias de sus propios actos. Jesús utiliza mucho el símil, por ejemplo, del fuego, ¿no? De arder en el infierno, el rechinar de dientes, eh, bueno, esta persecución de los espíritus malos, ¿no? De los demonios, hablaba con los endemoniados, etcétera, etcétera, que son figuras muy muy potentes desde el punto de vista de las impresiones psicológicas y emocionales que él causaba o que quería causar. No había otra manera de impresionar a aquellos a los que se dirigía. Y lo vemos, por ejemplo, todavía en el arte románico, ¿no? Muchas iglesias, y bueno, en el gótico también, pero muchas iglesias, ¿no? En el arte románico están llenas de estas figuras alegóricas, ¿no? Son verdaderos libros, porque las personas no tenían cómo acceder a la lectura, no tenían cómo culturizarse. Y estas iglesias, estos lugares sagrados, servían también como vehículo para culturizar, para adoctrinar, en este caso, a los fieles que la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, no sabían leer ni escribir, ¿no? Y vemos esas figuras potentes de los ángeles, de los demonios, intentando transmitir esas ideas sobre el bien, sobre el mal. Si eras bueno, los ángeles; si eras malo, serías arrastrado por los demonios al infierno, a la gehenna, ¿no? Como decía el mismo Maestro Jesús, ¿no? Jesús hablaba en parábolas y tenía un lenguaje en ese sentido muy potente, muy directo, directo a la emoción, directo al corazón, que es donde él podía eh, llegar, ¿no? Eh, hemos visto en los textos bíblicos también muchas contradicciones, por lo tanto, ya sabemos que no podemos tomarlos al pie de la letra y no podemos saber exactamente qué es lo que dijo Jesús y qué es lo que no dijo, ¿no? Porque luego median también mucho los intereses. Pero lo que sí sabemos es que Jesús no pudo decir una cosa sabiendo que era falsa, ¿no? Y sabiendo además que nosotros, como dice Kardec, lo íbamos a malinterpretar. Los hombres, dice Kardec, han hecho con los demonios lo mismo que con los ángeles. Y así como han creído, hemos creído en seres eternamente perfectos, han tomado estos espíritus inferiores por seres perpetuamente malos. Por lo tanto, la palabra demonio debe entenderse con relación a estos espíritus impuros, es decir, los que están dentro de la escala espírita en el escalón más bajo, que a menudo no son mejores que los designados con aquel nombre, pero con la diferencia de que el espiritismo nos dice, nos habla, los espíritus nos dicen que ese estado es transitorio. Son espíritus imperfectos, son espíritus ignorantes en todos los sentidos, eh, espíritus incluso rebeldes, pero que llegarán a la perfección cuando tengan la voluntad de hacerlo, cuando se cansen de ese estado constante de inferioridad y empiecen a plantearse y a replantearse eh, cosas diferentes. Por lo tanto, no podemos avalar en absoluto, ¿no?, la existencia de unos seres especiales creados exclusivamente para hacer el mal. Eh, nos dice Allan Kardec que Satanás es evidentemente
la personificación del mal, es una figura, una forma alegórica, ¿no? Porque no puede admitirse un ser malo que lucha, dice Allan Kardec, de potencia a potencia con Dios, es decir, un ser que Dios ha creado para un constante enfrentamiento consigo mismo. La verdad es que cuanto más abundamos en todo esto, más absurdo nos llega a parecer, ¿no? Y cuya única ocupación además es pues llevar la contraria, es contrariar constantemente los designios de Dios. Eh, lo que se ocurre es que como necesitamos imágenes y figuras, pues eso que nos impacten, ¿no? Que causen en nosotros un movimiento, pues se ha pintado a estos seres bajo la forma material con atributos que van a recordar sus cualidades o sus defectos, ¿no? Estas imágenes demoníacas con cuernos, con rabos, seres animalizados, bueno, son figuras que nos impactan y que nos espantan, ¿no? Y que de alguna manera pues vienen a dibujar pues esos atributos que ellos tienen como seres inferiores, ¿no? Pero esto es algo que la humanidad ha hecho constantemente, ¿no? Mientras que, bueno, pues en el arte moderno, más moderno, ¿no? Pues se ha representado a los ángeles con esa figura radiante de alas blancas, ese emblema de pureza, y a Satanás pues con estos atributos de las bestias que son reflejo, ¿no? de las bajas pasiones, ¿no? Desde luego lo que no podemos darle a esto es literalidad alguna y ni siquiera ningún viso de credibilidad. Los espíritus buenos y malos han sido creados simples e ignorantes como nosotros. Cada uno ha llevado un camino evolutivo, unos hacia el bien más deprisa, otros estancados en el mal por ignorancia, pero todo ello estados absolutamente transitorios. Ningún ser ha sido creado para hacer el mal continuo, el mal perpetuo. Bueno, pues hasta aquí llega nuestra clase de hoy y seguiremos en los próximos días abundando en el libro de los espíritus. Muchísimas gracias.